Precisamente hago contacto, me da mucho gusto saludar a Valentina Lasraki, nuestra compañera que nos informa cómo va la situación allá en Italia por el COVID-19. Adelante, Valentina, te saludamos con mucho gusto. Buenos días. Igualmente, Alejandra, muy buenos días. Pues mira, la situación está bajo control, afortunadamente, en el sentido de que los números de los nuevos casos pues están, digamos, bastante reducidos. En las últimas 24 horas hubo 276 nuevos casos de contagio. Obviamente son cifras bajas con respecto a los meses anteriores, pero hemos visto en los últimos días una pequeña tendencia a la alta, en el sentido de que pues en los últimos días había habido nuevos casos como 193 un día, 229. ¿Por qué? Porque son nuevos casos de contagio de personas que están viniendo de otros países. Sobre todo ha habido un caso muy sonado que es el de gente de Bangladesh. Hubo 4 vuelos que llegaron a Roma y más de 100 personas resultaron positivas de ese país. Entonces Italia lo que está haciendo es tratando de cerrar sus fronteras lo más posible, y hace 2 días decidió cerrarlas a 13 países, varios en Europa, pero también 5 de América Latina, como Brasil, por ejemplo, Chile, Panamá, Perú, República Dominicana y Brasil también, obviamente. Por lo que se refiere al número de decesos, sí están basados en las 24 horas hubo 12 muertes y el número total ya de muertes en Italia es de 34.938. Digamos, los datos de las últimas 24 horas serán dadas a conocer dentro de aproximadamente 2 horas. Las personas que se han curado sigue aumentando el número, afortunadamente, ya son más de 194.000 y cada día vemos alrededor de 300 personas que afortunadamente salen de la enfermedad. Los casos positivos en Italia son 13.428, es decir, cada día vemos que son por lo menos 20, 30, 40 personas cada día positiva, menos con respecto al día anterior. Así que la situación está bajo control, digamos que la vida pues podríamos decir que se ha regresado a la normalidad, a la nueva normalidad, porque obviamente se ha reabierto todo, pero en todos los lugares tenemos que mantener la sana distancia, la mascarilla, etcétera. Entonces, bajo este punto de vista hay bastante tranquilidad, aunque las autoridades sanitarias, Alejandra, siguen diciendo, debido también a estos nuevos contagios, nuevos focos en diferentes ciudades italianas, que el virus sigue aquí, el virus sigue circulando y que la gente tiene que ser todavía muy prudente y mantener alta la guardia. Donde más se ve, digamos, las consecuencias, los efectos de la pandemia, seguramente en las ciudades turísticas como Roma, porque pues los turistas obviamente han desaparecido, vemos una intensificación del turismo nacional italiano y de repente de algunos países europeos, pero muy poco, obviamente, con respecto a los números a los que está acostumbrado un país como Italia, sobre todo en época de verano. Bien, gracias como siempre por la puntual información. Valentina, te mandamos un abrazo y bien lo dices, no debemos de bajar la guardia porque el virus sigue latente. 35.000, casi 35.000 muertes. Exacto. En Italia es muy fuerte escuchar esta cifra. Gracias. Gracias. Gracias, Valentina. Vamos a Francia. El personal de salud está pidiendo el aumento de los salarios, también la contratación de más personal para enfrentar esta crisis del COVID-19. Mientras el gobierno responde, bueno, pues los ciudadanos les hicieron un reconocimiento con un gigantesco mural en la fachada del emblemático edificio de la Ópera de la Bastilla en París. Con cerca de 30.000 muertos y al menos 170.000 contagiados, Francia figura entre los países más golpeados del mundo por el coronavirus. Un ejército de profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, camilleros, etc., participó de manera heroica en una feroz batalla contra la pandemia en los hospitales y en los hogares de la tercera edad. Salvaron muchas vidas poniendo la suya en peligro, mostraron la capacidad de respuesta ante una crisis inesperada para la que no había un ensayo previo. En un gesto de reconocimiento y gratitud durante varias semanas de cuarentena, cuando el reloj marcaba las 8 de la noche, los franceses se asomaban a las ventanas para aplaudir y vitorear colectivamente a los profesionales de la salud.
los cantantes ofrecían conciertos desde sus balcones para rendir tributo a los sanitarios. La fachada del edificio de la Ópera Bastille en pleno corazón de París quedó cubierta por un gigantesco mural compuesto por 500 fotografías retratos de los héroes de bata blanca procedentes de todo el país galo. Es un majestuoso homenaje visual al personal sanitario en primera línea contra el COVID-19. El mural se encuentra en la Plaza de la Bastilla, un sitio simbólico de la Revolución Francesa. Unos 50.000 sanitarios franceses se contagiaron con COVID-19. 46 médicos galos fallecieron por coronavirus en el ejercicio de sus funciones. En varias ocasiones, los trabajadores de la salud salieron masivamente a las calles de toda Francia para exigirle al gobierno mejores condiciones laborales y una mejor inversión en el sistema hospitalario. Pour les infirmières, pour tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui galèrent. Il y a des gens qui sont morts, ils n'ont eu aucune reconnaissance. Ce qu'il nous faut, c'est des budgets qui soient vraiment en lien avec les besoins du terrain. No se come con aplausos ni con bellas palabras, advierten los sanitarios que no se conforman con un bono de $1,700 que les pagó el gobierno en reconocimiento a su labor durante la pandemia. Quieren un aumento en los salarios y la contratación de personal. Kasia Widerko, Noticieros Televisa, París. Eso en Francia. Vamos ahora a Reino Unido con Horacio Rocha, que nos tiene información sobre la situación en torno al COVID-19. Horacio, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandra, un gusto saludarte. Bueno, pues el Reino Unido e Inglaterra en particular sigue batallando contra la pandemia. El número de muertes sigue por encima de las 100 diarias y, como sabemos, Reino Unido tiene ya cerca de 45,000 muertes en total, uno de los países más afectados en el planeta. Así que está resultando muy complicado para las autoridades aquí en Londres el conseguir ese balance correcto entre salvar vidas y salvar la economía. Hoy, Alejandra, se levantan aún más restricciones. Por ejemplo, las albercas exteriores, no las techadas, abren de nuevo a partir de hoy sábado, lo mismo que partidos de cricket, también óperas, teatros, pero solo con presentaciones al aire libre. Y a partir del próximo 25 de julio se espera lo mismo con gimnasios, así que la economía poco a poco recuperándose. Ayer por primera vez se le vio al primer ministro Boris Johnson con un cubrebocas, algo que se le había criticado mucho. Lo hizo con un propósito muy claro. Johnson envió dos mensajes: uno, que la ley podría hacerse mucho más estricta en cuanto al uso de máscaras para protegernos de la pandemia, y dos, Johnson pidió a la gente salir de sus casas con cuidado, pero salir a trabajar. Esto porque claramente, Alejandra, miles de británicos todavía se muestran renuentes a dejar la seguridad de sus casas, temerosos de verse infectados, y aunque puedan trabajar desde casa, Johnson quiere enviar un mensaje que diga que se puede y se debe salir o la economía seguirá sufriendo. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, este país está en su peor momento económico en 300 años y miles siguen perdiendo sus empleos diariamente, así que urge activarla lo más que se pueda. Con todo, Alejandra, esta es la sexta economía en el planeta y tiene muchos medios para salir adelante, pero el otro tema que es importante tocar es el informe de varias ONGs británicas sobre otros países que se pierden muchas veces en nuestro radar. Esta investigación está advirtiendo que lugares en África y Asia enfrentan, debido a la pandemia, un colapso total en su economía, con ello haciendo la posibilidad de hambrunas una realidad. Como ejemplos se menciona a Yemen, este país asiático que ya sufría por 5 años de guerra civil, pero que ahora, mucho debido al COVID-19, el 80% de su población, es decir, cerca de 25 millones de personas, padece ya de malnutrición. Otro país que no debemos olvidar es Líbano. Hoy día su capital, Beirut, tiene solo un par de horas diarias de electricidad. El sueldo promedio ha bajado de casi $500 mensuales a solo 100, y eso, pues los que tienen trabajo, porque más del 80% de la población activa está ya desempleada, y
se espera que para finales de este año el 60% de la población esté por debajo de la línea de pobreza. Esto, por supuesto, está ya afectando hospitales con la falta de medicinas, tratamiento, en fin, una crisis extremadamente seria la que se vive en Líbano. El reporte de las ONGs británicas, Alejandra, afirma que en muchos lugares la posibilidad de que eventualmente más gente muera, pierda la vida por hambruna y otras enfermedades que por COVID-19 es ya una realidad. El cálculo es que pronto 12,000 personas podrían morir de hambre diariamente en el planeta, mientras que en el punto más alto de la pandemia en Europa y Estados Unidos eran alrededor de 2 o 3,000 al día, una diferencia enorme, Alejandra. Sí, bueno, esta situación de la pandemia, esta crisis económica que acabas de describir allá en Londres, en Inglaterra, creo que es algo que ha lastimado a todo el mundo y urge, sí, reactivarnos económicamente, pero tomando todas las medidas sanitarias para evitar el repunte de casos. Gracias, Horacio, te abrazamos desde la Ciudad de México. Igualmente, que tengas buen día, Alejandra. Gracias por la información.